obviamente, primero es chiquito, y si uno amplía, pues la resolución no es tan buena, obviamente, ¿verdad? Muy bien, entonces nos habíamos quedado aquí. No es tan buena la resolución, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el asunto? Aquí dice, pueden abrir en YouTube. Ah, ¿se dan cuenta que ha cambiado o no? ¿Ah? Sí. Cambia bastante. Obviamente cambia dependiendo de cómo es que ustedes intentan visualizar. Si visualizan directamente haciendo clic en el enlace, les va a abrir una ventana muy chica. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer entonces, verdad? Pueden esto abrir como un enlace nuevo o directamente copian el enlace y van al YouTube y ven ahí, ¿no? A ver, aquí dice copiar dirección de enlace. Entonces copian y luego, qué sé yo, pues van y abren el YouTube. Y ahí buscan el link. Y ahí abren el video, que es lo más recomendable, digamos, ¿no? Muy bien, entonces nos habíamos quedado aquí en la última clase. Eso es lo recomendable de hacer. Porque, a ver, fíjense, ¿qué entenderían de esto? ¿Ah? Si quieren ver esta parte, está en el video y ¿qué? Le ponen una pausa y listo. ¿Mm? ¿Quieren ver esto? Está en el video, está en una pausa, son las clases. La diferencia es que en el video les están explicando de lo que se está tratando, ese es el punto. Cuando uno ve esto y dice, pucha, a ver, si no te explican, hasta da miedo pues de pisar, ¿verdad? Entonces, es siempre mejor explicado, pues. ¿Qué más? Lo que está faltando es que hagan su trabajo de estudiantes, eso es lo que está faltando. Agarren su cuaderno, supongo que tienen un cuaderno que dice Física Básica 3. Entonces, capítulo 1, ¿de qué tema estamos hablando? Tienen que tener un cuaderno y cuando están revisando el video y hay algo que no entienden, lo bueno del video es que lo pueden retroceder. Y si no entienden, se anotan y dicen, yo no entiendo esto. Entonces, la próxima vez que nos veamos con el profesor o a través, obviamente, del Meet, le voy a consultar sobre esto que no entiendo. Entonces, pues, continúo. Para eso son esas reuniones, no para generar un duplicado de esas explicaciones.
A ver, alguien está preguntando sobre el torque. El torque restaurador con la ecuación diferencial. Uy, 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 ¿dónde está eso? ¿Mm? Aquí dice, a ver, he compartido un archivo Jam con la reunión. A ver, vamos a ver. ¿Mm? Uy, necesita acceso, dice, ¿no? No, ok, entonces, ¿qué dice? No funciona. A ver, Inge, una preguntita sobre el potencial dime. eléctrico generado por n dipolos. En el delta V1 lo encierra en un cuadrado. ¿Eso es una parte de los dipolos generados? A ver, de N dipolos, de Sí. esto, Mm, ya, eso es un poco arriba, una diapositiva más. aquí, Ese es el círculo, un cuadrado hizo en el video. aquí, No, antes o después de este dispositivo. del círculo donde estaban los dipolos. Aquí, Ajá. En ahí encerró en un cuadrado y lo puso delta V1. delta B1, aquí. Sí, Ah, en el video está diciendo usted. sí. Esa parte quería ver si era todos los dipolos generados o solo unos dos, supongamos. Ay, ay, ay. A ver, esto es lo que encierra a toditos los dipolos, ¿verdad? Ese es el volumen B'. Si nosotros agarráramos acá y solo consideráramos, por ejemplo, un elemento, eh, a ver, voy a hacer con este color. Imagínense que yo agarre y genere un elemento de volumen aquí. Como es discreto, entonces el elemento que yo puedo generar es un delta V, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, en este delta V, ¿cuántos de estos podrían haber? Le podríamos llamar un delta P, prima o no. ¿A qué sería igual esto? A la suma en J, no voy a usar el mismo índice I, en J, desde un número hasta otro cualquiera que le voy a llamar n', ¿de acuerdo? N es el número total de los dipolos, este n es el número total de los dipolos. N' es el número de los que existe acá. Entonces, ¿a qué es igual ese delta P'? A la suma de los que exista al interior de ese volumen. Ahora, si quiero cubrir todo, entonces la suma va desde 1 hasta n. ¿Y qué le podemos llamar a eso? Le podemos llamar delta P total. ¿Está bien? Si usted quiere para que esto no se confunda, le podríamos llamar un delta P' parcial. ¿Ya? Parcial. El total es esto. ¿Y qué le podríamos llamar al total? Le podríamos llamar simplemente el delta de P. ¿Ah? En cambio, este es un parcial solo de este pequeño volumen.
Está bien, Inge, muchas gracias. Ok. A ver, hay alguien que pregunta acá y dice, la relación del torque restaurador con la ecuación diferencial, me perdí un poco en esa parte. A ver, ¿dónde está Sosa, David? ¿Podría aclarar un poco esa pregunta para que yo despeje su duda? Estamos hablando de este torque. ¿O de qué estamos hablando? Ah, sí, ese torque dice. Ok. De este torque estamos hablando entonces. Ajá. ¿Dónde, a qué ecuación diferencial se está refiriendo, pues? Yo no veo ninguna ecuación diferencial aquí. Podría tal vez escribir, si es que no tiene micrófono, escribir un poquito más detallada su pregunta, así le podría yo ayudar. Más adelante, a ver. En la parte T igual por alfa. Ajá. Bim, 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 bim. Ah, ya, 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 ya. Ok. Ya, perfecto, muy bien. Ujú. A ver, voy a tratar de explicarle, por favor, ¿ya? Se trata de lo siguiente. Aquí está el dipolo y lo que hemos hecho ha sido aplicarle un campo eléctrico que tiene esta dirección. La pregunta es, ¿qué le sucede al dipolo cuando hemos sumergido al mismo en un campo eléctrico? O dicho de otra manera. Ay, qué grave. Dicho de otra manera. A ver, ahí está. Para que lo entendamos un poquito mejor. Imagínense que en algún lugar del espacio, nosotros hemos puesto un dipolo eléctrico. Ahí está nuestro dipolo. Y que luego, piénsenlo si quieren de esta manera, por arte de magia, ¿ya? Aunque no hay magia alguna aquí, pero como si fuera por arte de magia, este P, que antes estaba solito en el vacío, de repente ahora aparece un campo eléctrico en ese lugar y el mismo se aplica de esta forma. Entonces ya no está más solito, sino que hay una perturbación eléctrica en ese lugar. Y el mismo forma con P, con el vector dipolo, un cierto ángulo que vamos a anotar y vale tita. ¿Está bien? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué le ocurrirá a este dipolo una vez que aparece el campo eléctrico? ¿Está bien? Entonces, para eso son estos gráficos. Primero, ¿qué ocurre si el ángulo que forman los dos es cero? ¿Mm? ¿Qué pasa si el ángulo que forma
E y P es igual a 0. En otras palabras, los dos vectores son paralelos. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver el torque, que ya antes seguramente han estudiado. El torque que actúa sobre P. Según esto, si yo reemplazo tita 0 acá, seno de 0 es 0. O sea que no hay torque alguno actuando sobre P. En otras palabras, P no va a ningún lado porque no hay un torque sobre él. Si este es P y este es E, los dos son paralelos, entonces P no va a ningún lado. ¿Qué pasa si más bien P y E forman 90 grados? A ver, veamos. Seno de 90 es 1, entonces hay un torque. ¿Y a qué es igual? A menos P por E. ¿Qué pasa si vale 180? Seno de 180 es menos, perdón, 0 otra vez. O sea que cuando están antiparalelos, que quiere decir esto es P, esto es E, el torque otra vez es 0. O sea que mucho cuidado. Toda vez que tenemos estas dos situaciones, o 0 o 180, no hay torque. Para cualquier otro valor, sí hay un torque. Ahora, ¿qué es lo que hace el torque? Como han visto, en este caso, una vez que aparece el campo eléctrico, va a ejercer sobre P un torque que va a llevar a P hacia donde sea paralelo a E. Va a querer ponerlo en esta situación. Entonces, el torque, este torque, va a actuar sobre P de tal manera de llevar a este vector paralelo hacia E. Eso va a intentar. Pero ¿qué es lo que vamos a percibir? Que eso no va a ocurrir realmente. ¿Por qué? Porque esto se va a comportar como un péndulo. ¿Qué va a ocurrir? Que ese torque, que es función del ángulo, ¿verdad?, va a producir una aceleración angular. Ustedes en Física 1 han estudiado el sólido rígido, ¿verdad? Entonces imagínense que es una varilla y sobre la varilla que está fija en un punto como este, imagínense, es la varilla. Si aplicamos un torque hacia este lado, entonces obviamente va a aparecer una aceleración. Es la segunda ley de Newton. El torque igual al momento de inercia de nuestra varilla por alfa, que es la aceleración angular. Ahora, ese torque es igual a esta expresión, y aquí lo estamos poniendo. Alfa, que es la aceleración angular, no es otra cosa que la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, si yo escribo esto de esta manera, donde estoy diciendo que toda vez que el ángulo sea inferior a los 10 grados, yo puedo decir que el seno del ángulo es igual al ángulo. Ustedes pueden hacer la prueba, ¿ya? Lo que les estoy diciendo es que el seno de un ángulo es prácticamente el ángulo si el ángulo es inferior a 10 grados. Entonces, esto se puede transformar en esto que ustedes ven acá y, por lo tanto, esta ecuación diferencial así tal cual es muy famosa y se llama la ecuación diferencial del oscilador armónico simple, en el cual este término que está acá es la frecuencia de oscilación del sistema elevado al cuadrado. Entonces, de ahí saca uno la frecuencia con la que oscila el sistema. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que una vez que este dipolo esté en presencia del campo eléctrico, entonces este dipolo no se va a quedar ahí. Va a intentar
quedarse paralelo al campo eléctrico, o sea que va a venir hacia E, va a girar P, pero no se va a detener, está diciendo, sino que se va a ir hacia el otro lado. O sea que el dipolito no se va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque aquí gana velocidad. Entonces se pasa hasta el otro lado. Y luego el torque que actúa sobre este nuevo dipolo otra vez va a estar dirigido hacia este lado. ¿Qué va a provocar? Que el dipolo comience a oscilar. Ting, 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 con esta frecuencia. Ahora, esto se parece a esto que estoy dibujando. Sí, se parece. ¿Por qué? Porque esto es el campo de gravedad, como si se tratara del campo eléctrico. Este es un péndulo. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros liberamos a un objeto suspendido? Imagínense que es una varilla, ¿verdad? A ver, voy a hacer algo mejor. Voy a agarrar y voy a decir, aquí está el techo. Ahora, voy a fijar una varilla en un punto del techo y ahí está mi varilla. La estoy liberando respecto de la vertical un cierto ángulo. Tita. ¿Qué nos dice la experiencia? Si aquí hay una bisagra que deja moverse libremente a la varilla. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia? Que esta varilla, como no se encuentra en la posición vertical, pues va a intentar venir hacia la posición vertical. Pero la experiencia nos dice que no, pues no se va a quedar ahí, sino que esta varilla pues va a ir hasta el otro extremo. Y luego una vez que llega al otro extremo, otra vez va a bajar intentando estar en la posición vertical. Entonces comienza a oscilar. Comienza a oscilar. Eso mismo le sucede a nuestro dipolo. ¿Ah? Lo mismo le sucede a nuestro dipolo en presencia del campo eléctrico. Ah, claro, pero ¿qué pasa si el ángulo que forman es igual a cero? Anda, entonces no hay torque, por lo tanto P se mantiene ahí. Pero si hubiera un ángulo que no es ni 0 ni 180, entonces este P va a intentar llegar a tener la misma dirección que E. Pero eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque va a oscilar. Ahí está, oscila. Pac, pac, pac. ¿Quién oscila? P, alrededor del campo eléctrico. ¿Está claro? Uy, me olvidé que el que tenía la duda tiene pues, solo puede escribir. Ah, ya, muy bien, está claro eso. Perfecto. ¿Más dudas? Ojo que todo esto de los dipolos es una antesala, ¿para qué? Para comprender todo esto que viene a continuación. ¿Ya? Vamos, tienen que pues trabajar, por favor, ¿ya? Vayan siempre con su cuadernito y toda vez que encuentren dudas, por favor, anótense y pregunten en la clase. El último video de dipolos, todo está ordenado por fechas, todo está en YouTube. A ver, vamos a ver.
A ver, voy a ver este video, vamos a ver juntos. Fuera del curso, en lo que es introducción a la teoría electromagnética clásica. Es muy buen profesor, ¿ah? Básicamente, hoy en día, como te darás cuenta, la mecánica como la electrónica está íntimamente ligada. Muchos de los aparatos caseros ahora son básicamente mecánicos eléctricos y muchos están íntimamente ligados con los conocimientos de fenómenos eléctricos y de fenómenos magnéticos. Claro, también toda la mecánica que va al caso. Entonces es muy importante tener claro, desde el punto de vista de ingeniería, para todo estudiante que lleva una carrera así, o para conocimiento general, lo que es una introducción a la teoría electromagnética clásica. Ahora, ¿qué estudia? Básicamente estudia la descripción y las leyes, que rigen los fenómenos eléctricos y magnéticos. Eso es básicamente lo que vamos a tratar de comprender, esos fenómenos eléctricos y magnéticos. Y escribiendo, o sea, haciendo un lenguaje de y formulando sus leyes, o con las leyes que rigen esos fenómenos. Ahora, el electromagnetismo es una teoría de campo. ¿Qué significa eso? Ya hemos trabajado antes en la teoría de campos cuando vimos el campo gravitacional, ¿recuerdas? Pero ahora vamos a trabajar, por ejemplo, ya sea con una carga o con un imán. Y resulta ser que si yo tengo una carga acá o un imán acá, entonces, ya sea la carga o el imán o ambos, perturba el espacio a su alrededor, estableciendo ciertas propiedades a las cuales se le asocia una estructura matemática para su descripción. Te quiero mostrar esa idea de campo. Fíjate, acá tenemos una pelotita de fútbol bañada con una pintura negra con tendencia conductora. Acá tenemos una esferita de metal hueca por dentro, unida a una barra no conductora, obviamente que el material es conductor, y a poco vamos definiendo qué se entiende por un material conductor, qué se entiende por un material no conductor, y otras definiciones. Pero en este momento quiero que observes, porque lo que quiero poner en evidencia es esta idea que te digo. El electromagnetismo es una teoría de campos. Entonces, tenemos esto acá. Luego te presento una regla de plástico, que también es una conductora, un paño de seda. Acá, básicamente, estoy tratando de que la regla tenga una propiedad fundamental, que es átomos, por así decirlo, o su naturaleza material, que es neutra. Ahora, hacer la regla a la esfera metálica. Como observarás, la pelotita que está aquí al lado, básicamente, no se ve perturbada. Ya, tranquilo. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Voy a colocar acá. Fíjate, aquí hay algo, en este espacio de acá hay algo. Y acá hubo algo que viene en este espacio que perturbó a esta pelotita. ¿Entiendes? O sea, una carga, por ejemplo, perturba el espacio a su alrededor, estableciendo ciertas propiedades. ¿Cuenta? O sea, acá yo no lo miro, pero puedo observar el efecto. Mira esto. Acerco acá, ahora pongo video. Y
y la pelotita allá queda oscilando como si fuera un sistema mecánico de un péndulo simple. Ahora quito el video, y ahora quito la regla. ¿Qué pasó ahí? Esas son preguntas que nos vamos a ir haciendo. Pero mira, ahí hay un efecto de campo. ¿Por qué? Porque algo está perturbando el espacio alrededor. Y esa perturbación en el espacio tendrá ciertas propiedades y le vamos a asociar un carácter matemático para su descripción. Bien, ahí está, simpático, por supuesto. Es muy buen profesor, tiene muy lindas explicaciones, inclusive sobre el dipolo también tiene, ¿ya? Pero todo sirve, ¿de acuerdo? Pero no se pierdan que nosotros tenemos un contenido para avanzar. Hay muchas cosas que se pueden ver y se pueden aprender, ¿ya? El asunto es que tenemos un contenido nosotros con un objetivo claro y no se pierdan estar viendo una y otra cosa. Para reforzar, busquen siempre otras explicaciones, busquen. Ya no les estoy diciendo que no, pero no se pierdan en aquello, por favor. ¿Ya? Es muy simpático. Existen videos no solo en español, digamos en inglés, de universidades americanas, donde hay unas exposiciones fabulosas, ¿de acuerdo? Donde van a poder ustedes ver experimentos demostrativos increíbles. Pero, nuevamente, no se pierdan. Sigan el hilo conductor de hacia dónde queremos llegar. Porque existe, pues, una intencionalidad en lo que queremos hacer. Por eso que hay un avance, ¿ya? Hay un avance de la temática, ¿de acuerdo? Y eso responde a un programa. Cuando quieran hablar sobre algo muy específico, digamos, qué sé yo, condensadores, pues pueden buscar, ¿verdad? Pueden buscar, van al YouTube y ahí van a ver condensadores. Háganlo. Siempre es mejor poder comparar la explicación de uno con la explicación de otros. A veces se entiende mejor con otras explicaciones. Eso está muy bien. Adelante, sigan con eso. Inge, aumentando lo que trató de decir mi compañero sobre esos videos que ayudan a guiarnos en algo, en una clase de dipolos, él toma el producto cruz del momento dipolar eléctrico con el campo magnético. El torque es igual al momento dipolar eléctrico, lo hace con producto cruz con el campo eléctrico. Aquí está. Sí, eso. Ya, pero es que la fuerza, escúchame, esta es la definición de torque desde el punto de vista mecánico, ¿no? A ver, esto es lo que ustedes han aprendido en Física 1. Pero esto es lo mismo que esto, esa es la pregunta. ¿Esto y esto son lo mismo? Claro que es lo mismo. Por eso es que el desarrollo que se hace a partir de aquí conduce justamente a esa expresión, pero partiendo de la definición. ¿Cuál es la definición? Torque R cruz F. Se desarrolla el producto R cruz F, es lo que está aquí, y al final se llega a la expresión del torque. El torque había sido el producto cruz del vector P con el vector E. Ahí está. Eso, muy bien. Pero, ojo, esta es la definición de torque, no hay otra. Esto transformado al problema específico se convierte en eso. ¿Está claro? Sí, pero muy bien. ¿Me podría explicar sobre cuando hace el producto cruz con el campo eléctrico, lo obtiene de la energía potencial menos ¿Esto?
Sí, no, una de sus fórmulas de esos videos, Ah, una, ya. una de sus fórmulas dice que la energía potencial está dentro del producto punto con el momento dipolar eléctrico, pero el momento dipolar eléctrico lo mantiene negativo. Ah, esto. Sí, exacto. Ujú. ¿Y a cuál es su dificultad? ¿No comprende esto? No, sí, esa era mi duda, de dónde se puede conseguir esos datos. Ah, mire, mire, ¿Qué idea? llegamos a esto haciendo todo este cálculo. ¿Y de dónde hemos sacado esto? ¿Ya? Porque este es el punto de partida. El trabajo de un torque, eso también lo ha tenido que ver en Física 1. ¿Cómo se calcula el trabajo de un torque? Esta es la definición. El trabajo en general, por eso es importante que no se olviden lo que han aprendido en sus cursos de física, ¿verdad? El trabajo de una fuerza se escribe como la integral del producto escalar F.dr, ¿cierto? Esto nos sirve para calcular el trabajo que realiza una fuerza llevando a un cuerpo desde un punto hasta otro, desde A hasta B. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con objetos en rotación? Los objetos pueden rotar no gracias a una fuerza, rotan gracias a un torque. Entonces, cuando se trata de objetos en rotación, esto se transforma en esto. ¿Entiende? Sí, Ok, entonces vamos a calcular el trabajo que realiza el torque, este torque sobre el dipolo. Y ahí está el desarrollo. Se hace la integral y al final termina uno escribiendo esto de esta manera, donde este término es pues la energía potencial almacenada, ¿dónde? En el dipolo en presencia de este campo. Ahora, a ver, fíjese esto, por favor, fíjese este ejemplo para comprender esa energía aquí. Tenemos nosotros a un objeto suspendido del techo por medio de una cuerda. ¿Está bien o no? ¿Es posible imaginar eso? sí. Para mantener a ese cuerpo en esa posición, ¿necesitamos aplicar una fuerza o no? ¿Qué dice? A ver, imagínense en el parque, esto es un columpio. Si usted desea mantener a alguien sentado en un columpio, no en la posición vertical, sino desplazado de la posición vertical, ¿tiene que aplicar una fuerza o no? Sí, se aplica fuerza. Eso. Ahora, ¿qué sucede con el cuerpo cuando usted suelta? Empieza Elimina esa fuerza. ¿Ah? a oscilar. Eso, el objeto ya no puede mantenerse más ahí y va a bajar. ¿Cierto o no? Sí. Ok, entonces yo le pregunto ahora lo siguiente. En esta posición en la que usted ve, ya no hay fuerza. En esa posición, ¿este cuerpo tiene alguna energía o no?
Sí, energía potencial. Eso, pero la energía potencial se debe ¿a qué? ¿Al campo de gravedad o no? Sí, ¿Sí o no? sí. Claro. ¿Qué pasa si no hay campo de gravedad? ¿Habría esa energía? No, flotaría. No. Muy bien, desde el punto de vista eléctrico, por favor piensa en lo mismo. Esto es equivalente al campo de gravedad. ¿Entienden? Y este dipolo es equivalente a este péndulo en esa posición. Si usted libera al dipolo en presencia de ese campo, ¿qué va a intentar hacer el dipolo? Va a venir hacia este lado, ¿verdad? Sí. Es completamente equivalente a esta situación. Entonces, la pregunta obvia es, ¿en esta posición el dipolo tiene alguna energía almacenada o no? No, su energía inicial sería cero. Cuando se mueve recién, No, pero si no tuviera energía aquí, a ver, imagínese, si el péndulo este no tuviera energía acá, ¿de dónde saldría la energía cinética que tiene este objeto cuando está en el punto más bajo? ¿De dónde aparecería? Porque usted entiende que cuando soltamos a este cuerpo, va a ir ganando velocidad hasta que cuando llega al punto más bajo, su velocidad es la más grande, ¿cierto o no? sí, sí, sí. Ya, pero ¿de dónde aparece esa energía cinética? ¿Es a expensas de que está perdiendo energía potencial o no? No, lo produce el campo eléctrico variando su... A ver, está complicado esto, pero por favor, no, nos tenemos que esforzar un poquito, ¿ya? Ahí está. Esto es lo que quiero que usted vea. Imagínense que el P estaba solito, no había ningún otro P en ningún lugar. ¿Está bien? Es decir, no había un campo eléctrico en principio. ¿Eso equivalente a qué es? Eso es completamente equivalente a esta situación. A ver. Esto está a propósito. Ahora, yo voy a hacer lo mismo que hicimos. Aquí está el techo. Aquí está mi varilla. ¿Vale? Esto está en el espacio. No hay gravedad. ¿A dónde va la varilla? Si no hay gravedad, no hay energía, pues no tendrías, No iría a ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? si no tendría dirección. Ok. Esto es equivalente a decir no hay campo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este sistema y lo vamos a meter en un campo de gravedad. Este objeto va a estar metido ahora en un campo de gravedad. Eso es, va a estar sometido a la gravedad. Ahí está. Listo. ¿Qué le va a ocurrir? ¿Qué sabemos que le ocurre? No hay necesidad de inventarse absolutamente nada. Si esta es la vertical, sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿cierto o no? ¿Qué va a ocurrir? Que este objeto, pues va a intentar venir a la posición de equilibrio, que es la posición vertical. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Bien. Ahora, esto se puede discutir desde dos lógicas. Uno, desde la lógica de la fuerza.
Pero también se puede discutir desde la lógica de la energía. Yo quiero, por favor, discutir desde los dos puntos de vista. Primero, de la fuerza. ¿Habrá alguna fuerza que intenta llevar esta varilla a esta posición? No. Sí, No, hay un torque que no es lo mismo que la fuerza. Hay un torque que lo que hace es llevar a este cuerpo intentando a esta posición. Seguramente en física 1 ha estudiado esa situación. Cuando se trate de una sola partícula, probablemente se pueda tratar en términos de fuerza, pero estoy hablando de un elemento rígido como una varilla. Para que la varilla llegue a esta posición, pues necesita un torque. Ahora, ¿eso está en función de una fuerza? Por supuesto, porque la magnitud de este torque se calcula de la siguiente forma. Fuerza por brazo, así se calcula. El torque no solamente es fuerza, sino un brazo además. Entonces, este torque se dirige de esta manera y de esa forma el objeto intenta venir a esta posición. La explicación de por qué la varilla viene a esta posición es el torque, que aparece gracias a ¿qué? A la fuerza de gravedad. Aquí la fuerza que hace que esto tenga un torque es la fuerza de gravedad. ¿Se debe a qué? A la presencia del campo de gravedad. Ok, esa es la explicación desde el punto de vista de la fuerza. Ahora, voy a pasar esto a esto desde el punto de vista eléctrico. Si no hay campo eléctrico, entonces no hay torque. Como no hay torque, este P pues va a permanecer ahí. Una vez que hay campo eléctrico, este P va a intentar venir a ser paralelo. ¿Gracias a qué? A este torque. Ese torque también es el producto de una fuerza por un brazo. Por supuesto, han visto ustedes cómo se ha llegado a determinar esta relación vectorial para el torque. Se ha partido de R cruz F. Por supuesto que viene una fuerza. Esa fuerza es la fuerza eléctrica que actúa sobre el dipolo. Esa fuerza va a intentar llevar a P a esta posición. Para uno y otro caso, el caso mecánico y el caso eléctrico, ahí está la explicación de por qué sucede lo que uno observa. Ahora vamos a ir a la explicación energética. Desde el punto de vista de la energía, la primera pregunta, ¿esta varilla en esta posición, en presencia de campo de gravedad, posee energía o no? Claro que posee energía, y la energía que posee es energía potencial gravitatoria. ¿Qué es lo que uno hace para calcular eso? Ubica el centro de masas y dice, bueno, respecto de un nivel de referencia, el centro de masas se encuentra a una cierta altura, por tanto, la masa de la varilla por la gravedad, por la altura del centro de gravedad al nivel de referencia, esa es la energía potencial gravitatoria almacenada en la varilla, pero gracias a que existe un campo de gravedad. Si no hubiera un campo de gravedad, no habría energía alguna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde el punto de vista de la energía, cuando se libera a la varilla va a empezar a perder energía potencial, pero va a empezar a ganar energía cinética. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay un principio fundamental en la naturaleza, que es el principio de conservación de la energía. Nosotros observamos que la varilla gana energía cinética mientras está bajando. Pero eso es a expensas de que va perdiendo energía potencial gravitatoria. Pero tiene pues una energía aquí, cuando está en esta posición, porque si no hubiera esa energía, ¿cuál sería la explicación de que la varilla en el punto más bajo tiene energía cinética
que es distinta de cero. ¿De dónde ha aparecido eso? De la nada. No hay eso. No, la energía no aparece de por sí. Estamos convencidos y ha sido ampliamente verificado el principio de conservación de la energía. O sea que si este objeto ha ganado energía cinética y se está moviendo con una cierta velocidad justo cuando está pasando por la posición de equilibrio, es a expensas de que ha perdido energía potencial. Lo mismo va a ocurrir aquí. O sea que el dipolo, estando respecto del campo eléctrico desplazado un cierto ángulo, posee una energía potencial. ¿Y a qué es igual? Es igual a esta expresión. ¿Entienden? Entonces, uno expresa la energía potencial almacenada un dipolo por estar en presencia de un campo de esta manera. ¿Y por qué el signo? Por esta explicación que también está en el video. Solo es cuestión de dibujar esto y ver esto, este diagrama. ¿Por qué debe tener este signo? Está claramente especificado. ¿Cuál de estas posiciones es la que escogería el dipolo para estar en presencia del campo eléctrico? ¿Cuál de estas posiciones extremas? ¿Estar paralelo, perpendicular o antiparalelo? Vamos. Paralelo, dije. Paralelo, exacto. Cuando está en esta posición, está en la posición de mínima energía. Y eso es completamente equivalente a lo que queríamos decir desde el punto de vista mecánico. Tenemos nosotros acá al cuerpo, suspendido con una bisagra del techo. Ahí está. Pero formando un cierto ángulo con la vertical. La pregunta es, ¿esta varilla prefiere estar en esa posición o cuál es la posición que prefiere la varilla para estar? ¿Esta perpendicular hacia arriba o justo aquí? ¿Qué dicen? ¿Esta sería la posición en la que prefiere estar o no? Sí, porque Que sí, eso es lo que observamos, no es lo que yo quiero ni lo que alguien más quiere, sino que es lo que observamos. La varilla por sí sola no va a quedar ahí. La varilla, una vez que se suelte, va a quedar en esta posición, luego de que oscile, pierde energía por fricción y todo aquello, finalmente va a quedar en esa posición. Entonces eso es equivalente a decir, si yo agarro este dipolo y lo pongo en presencia del campo, ¿en qué posición prefiere estar? La respuesta es en esta posición, ya que es la posición de mínima energía. Y eso es lo que está queriendo decir este gráfico. La posición de mínima energía justamente es cuando vale 0. Coseno de 0 es 1. Y entonces tendríamos menos P por E. Si yo dibujo para esto y para esto, tengo estos 3 puntos y por tanto el diagrama de esta ecuación es este. ¿Cuál de todos estos 3 valores es el menor? Pues es este. Entonces,
esa es la energía potencial asociada con un dipolo. ¿Por qué? Porque en presencia de este campo eléctrico, este va a tender a estar justo alineado con respecto al campo. Entonces, esta debe ser la expresión de la energía potencial, y no así con signo más. Esto no, sino con signo menos. ¿Está claro, no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Yo espero que hayan salvado algunas dudas que hayan tenido, y así es como quiero que hagamos las cosas, que ustedes dejen de tener dudas, tienen material para trabajar. No se pierdan, hay lindas, hermosas explicaciones, demostraciones fabulosas. Hay gente que ya sabe hacer su trabajo muy bien, pero no se pierda. Yo no digo que soy la muerte, lo mejor que hay para explicar las cosas, no. Simplemente quiero que ustedes sepan que existe material para aprender por todo lado. Solo que no se pierdan en el camino. Nada más. Nosotros siempre vamos a usar vectores, por favor, siempre. Si le tienen miedo a los vectores, les he yo recomendado desde el principio. Agarren el librito de análisis vectorial y tensorial y desde la página 1 empiecen a estudiar. Se les ha cortado esa materia en su carrera, yo no soy quien para decir si lo han hecho bien o está mal, pero de que necesitan manejar vectores, ustedes lo tienen que hacer. Entonces, estudien solos, por su cuenta. Un libro muy fácil, muy bonito para hacerlo es el que les he recomendado, que es el análisis vectorial y tensorial de la colección Sharp. Sus compañeros tienen la versión digital. Yo lamentablemente no puedo poner en nuestro Classroom. ¿Por qué? Porque hay leyes de copyright. Pero entre ustedes, por un grupito que pueda tener por ahí, entre amigos, y pueden pasarse. Entre ustedes pueden hacerse un grupito de WhatsApp y ahí se pasa, ¿ya? Pero yo lamentablemente no lo puedo hacer aquí. ¿De acuerdo? Entonces, así quedamos, por favor, ¿ya? Inge, ¿va a subir los ejercicios de... Sí, sí, hoy día mismo lo voy a subir. Ah, ya, bueno. Ya. Bien, entonces hasta la próxima clase, ¿ya? Hasta luego.